historia, la mayoría de los seres humanos han sido manejados con irrespeto por una minoría que poco a poco ha ido creciendo hambrientos de poder, pasando por encima de la dignidad humana, atajando el querer y la voluntad de los pueblos, llevándolos a conmoverse por el dolor, la necesidad y la traición entre ellos, hasta tal punto de vender sus conciencias en aras de conseguir lo mínimo para sobrevivir ellos y sus hijos. Esta es la historia de un pueblo vecino que actualmente pasa por una situación sumamente difícil a nivel político, social, económico, religioso y humano. Venezuela. La prepotencia, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia y corrupción de sus dos últimos gobernantes mantienen a este país vecino y hermano en un continuo roce y diferencias con algunos países del mundo y entre ellos mismos. Cada día vemos impotentes cómo se desangra un país que era próspero y lleno de riquezas naturales y humanas, humillados y atacados en medio de un juego, en medio de la paz y la guerra. Un pueblo que lucha con unas pequeñas fuerzas humanitarias para tratar de librarse de un régimen que de por sí despierta odio en algunos y rechazo y preguntas en otros. ¿Logrará Venezuela salir de la crisis extrema en que se encuentra sumida? ¿De qué manera pueden los demás países involucrarse en la solución del conflicto? ¿Podemos nosotros como colombianos, que vivimos nuestra propia historia, ser parte de la solución? Venezuela, país hermano, nos conmueve tu dolor, nos duele la indiferencia de un mundo esclavo, de una economía que no está al servicio del hombre, sino de una economía que marca cada día más la desigualdad entre los seres humanos. La República de Venezuela está pasando por una situación sumamente difícil que nos afecta a todos en particular, con un dictador como gobernante, apoyado por un grupo de hombres y mujeres que toman decisiones arbitrarias, pasando por encima de los mutuos derechos humanos. Ha llevado a este pueblo a la ruina y a una crisis interna y mundial, en donde la inflación se encuentra por el piso, con un salario mínimo indigno, con unos servicios de salud en decadencia total, donde los bancos de sangre no cuentan con los recursos para quienes necesitan de sus servicios. Una educación que no llega a todos los niños y niñas que la necesitan y que se ven obligados a desplazarse a nuestro país para tener acceso a este derecho tan fundamental. Familias enteras que han abandonado sus vidas, sus propiedades, sus seres queridos, su estabilidad, llevadas por un desespero por sobrevivir. Todas estas situaciones están siendo manejadas por un grupo de personas que cuentan con el poder, pero que no les interesa gobernar para la gente y solo buscan manejar al país sin contar con la opinión pública. Se evidencia una corrupción rampante que invade los espacios públicos y privados, las altas esferas del poder y las personas menos favorecidas. Sobresale el enriquecimiento ilícito, la deslealtad, la trampa, la mentira, la avaricia, el soborno, con tal de conseguir ganancias ilegales, expropiaciones, acumulación de capitales consignados en bancos de países extranjeros. Todo esto no está lejos del discurso dado por Cantinflas en su película Su Excelencia, donde se evidencia cómo los países y sus gobiernos están divididos y solo buscan un bien para sí mismos y no para quienes están representando. Cito: bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. En un mundo y un país donde la principal es la economía y la política. Lo demás no importa, siempre y cuando sea por un bien propio. La gente muere de hambre, de sed, de enfermedad. ¿Y qué hace el gobierno ante estas situaciones? Simplemente miran y callan, prometen y no cumplen. Un lugar donde la corrupción
se pasea de norte a sur y de oriente a occidente. Nos invita como pueblo a alzar la voz, a reclamar nuestros derechos y a hacer un alto en el camino para evitar que controlen nuestros pensamientos, para evitar que inmorales y explotadores del pueblo sigan en el poder y donde la convivencia, la justicia y la equidad sean nuestra bandera. Y llegar a la conclusión de que la mayoría de los pueblos o grupos humanos han sido conmovidos hasta el dolor en aras de pensamientos, creencias y políticas guiadas por el más fuerte para conseguir el poder, para dominar, para esclavizar, para explotar, para pisotear y no para permitirles inclusión dentro de una política democrática, donde el pueblo sea superior a sus dirigentes, asumiendo la dirección de su propio destino porque pueden elegir sin coacción un gobierno para el pueblo.